Así veo las cosas, hay un montón de noticias. Vamos a hablar, desde luego, de lo fácil, vamos a hablar del béisbol. ¿A quién le vas? ¿A Estados Unidos o Venezuela? Y interesante que hoy en la noche van a jugar. Y yo estoy casi seguro que la mayor parte de la audiencia va a ser venezolana, no de los Estados Unidos, en una ciudad norteamericana. En fin, el Campeonato Mundial de Béisbol, y ahora les voy a decir por qué le llamo así, hablaremos de eso un poquito más adelante. Vamos a hablar de la guerra. Estados Unidos se está quedando solo. Vamos a hablar de una gran falsedad que dijo el presidente de los Estados Unidos sobre la dislexia. No incapacita absolutamente a nadie. Algunos de los principales líderes del mundo tienen dislexia. Y ahora el presidente está atacando a Gavin Newsom, el gobernador de California, por tener dislexia. Las falsedades que está diciendo el presidente Donald Trump las tendremos. Pero vamos a comenzar con un evento importantísimo a nivel político y que tiene que ver con la guerra. Si yo te dijera que la guerra fue inventada, que no había ninguna amenaza inminente en contra de los Estados Unidos, tú me vas a decir, no, pero es que el presidente y su gobierno están diciendo otras cosas. No importa lo que yo diga. Pero ¿qué pasa si quien lo dice es el principal encargado contra el terrorismo en los Estados Unidos? Y eso es exactamente lo que acaba de ocurrir. Es una renuncia importantísima. Quizás su nombre no lo conoces. Él se llama Joe Kent y su título es Director Nacional de Contraterrorismo en los Estados Unidos. Esto es importantísimo. Y John Kent, que era un aliado del presidente Donald Trump, ha trabajado en la administración desde el año pasado, eran amigos. De pronto ha salido a decir: señor presidente Trump, lo que usted está haciendo no tiene absolutamente ninguna validez. Y no había ninguna amenaza inminente en contra de los Estados Unidos. Y entonces la pregunta para ti y para mí es si estamos metidos en una guerra inventada. Suena fuerte, pero eso es exactamente de lo que estamos hablando. Si en el 2003 hubo una guerra inventada en contra de Irak por las supuestas armas de destrucción masiva que nunca encontraron, ahora parece ser, según la versión de Joe Kent, estamos en otra guerra inventada por una amenaza inminente que nunca existió en contra de los Estados Unidos. Joe Kent, te voy a decir lo que dijo. En su carta de renuncia dice: no puedo, en buena conciencia, apoyar la guerra en curso en Irán. Irán no representaba una amenaza inminente para nuestra nación. Puedes repetir esa frase porque es la frase central. Dice: Irán no representaba una amenaza inminente para nuestra nación y es evidente que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y su poderoso grupo de presión dentro de los Estados Unidos. Así que si esto es cierto, es gravísimo porque estamos en una guerra que nunca debió comenzar, que no había una amenaza inminente en contra de los Estados Unidos. Quizás en contra de Israel es posible, luego tenemos que ver cuál es la versión de Israel. Pero según Joe Kent, quien más sabía de contraterrorismo en los Estados Unidos, esta guerra comenzó por las razones equivocadas. El presidente Donald Trump, desde luego, no reconoce este argumento. Él dice que Joe Kent era una buena persona, pero que es muy débil sobre este argumento. Vamos a escuchar lo que dice Donald Trump. Well, I read his statement. I always thought he was a nice guy, but I always thought he was weak on security, very weak on security. I didn't know him well, but I thought he seemed like a pretty nice guy. But when I read his statement, I realized that it's a good thing that he's out, because he said that Iran was not a threat. Iran was a threat. Every country realized what a threat Iran was. The question is whether or not they wanted to do something about it. And many people, many of the greatest military scholars are saying for years that presidents should have taken out Iran because they wanted a nuclear weapon. Donald Trump diciendo que qué bueno que Joe Kent se va, pero el tema es la amenaza inminente. Queremos pruebas. O sea, como periodistas queremos pruebas de que efectivamente había una amenaza inminente en contra de los Estados Unidos, o solo es una cuestión casi religiosa, es una cuestión de fe en que hay que creerle a los políticos. La posición periodística es que no hay que creerle a los políticos, la posición periodística es que hay que cuestionarlo absolutamente todo. Y Joe Kent, les voy a presentar una fotografía de él para que tengamos idea de quién se trata. Joe Kent lo que está diciendo es que no había una amenaza inminente en contra de los Estados Unidos, y si no la había, imagínense, estamos metidos en una guerra y no había una verdadera justificación. Déjame pasar al punto de vista de Israel. En Israel acaban de anunciar la muerte, el asesinato de dos de sus principales líderes. Los nombres ni tú ni yo los conocíamos. En realidad no importa tanto los nombres, sino lo que el gobierno de Israel ha hecho con estos dos líderes de espionaje. Israel le llama rotación.
Es decir, que el liderazgo en Irán está rotando. En realidad, cuando hablan de rotación, están hablando de muerte. Están hablando de líderes, de liderazgo iraní que está desapareciendo uno tras otro. No nada más estamos hablando del Ayatollah Khomeini, quien fue asesinado y su hijo lo ha reemplazado, su hijo de 56 años, sino de los dos principales líderes del espionaje dentro de Irán. Es decir, que van ido decimando al liderazgo iraní, que ellos llaman rotación, que es un eufemismo, por supuesto. Israel aquí explicando exactamente de qué se trata. La traducción es de nosotros, la van a ver como subtítulos. ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני הנחינו את צה"ל להמשיך ולצוד את הנהגת משטר הטרור והדיכוי באיראן ולגדוע שוב ושוב את ראש התמנון ולא לתת לו לצמוח. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דיבר על קצב התחלופה הגבוה של מנהיגות איראן. כאשר יפציע הבוקר בשעון וושינגטון, נעדכן אותו שקצב התחלופה הגבוה נמשך ואף מתגבר בעקבות סיכול שניים מהבכירים ביותר שנותרו. עודכנתי כעת על ידי הרמטכ"ל שמזכיר המועצה לביטחון לאומי לריג'ני וראש הבסיג' זה גוף הדיכוי המרכזי של איראן שממונה על הטבח במפגינים, חוסלו הלילה והצטרפו. Y la quisimos poner completa porque es la visión de Israel, que por supuesto es el aliado de los Estados Unidos. La realidad es que Estados Unidos se está quedando solo. Esto es lo que pasó. Estados Unidos e Israel deciden bombardear Irán el pasado 28 de febrero y de pronto no comunican esta información a sus aliados en Europa. Se van solitos contra la guerra. Muy bien. Se van solos contra la guerra y ahora Estados Unidos le está pidiendo a los aliados europeos que les ayuden. Le está pidiendo a China que los ayuden, le está pidiendo a los miembros de la Organización de Países del Tratado del Atlántico Norte. Y esto es lo que les están diciendo a Donald Trump es, perdóname, esta es tu guerra, tú la empezaste solito, la vas a acabar solito. Estados Unidos quiere que naves europeas escolten a buques petroleros para pasar por el estrecho de Hormuz, donde pasa la quinta parte de todo el combustible en todo el mundo. Y los europeos le están diciendo, Donald Trump, no me consultaste al principio, no me consultes ahora cuando necesitas ayuda. Así que Estados Unidos, dos cosas importantes hoy en la guerra. Una, que su jefe en contra del terrorismo dice que no había una amenaza inminente. Y dos, que está solo en el Golfo Pérsico, sin ayuda de los europeos. Voy a pasar a otra noticia muy importante. ¿Tú te acuerdas de Greg Bovino? Greg Bovino era este personaje, vamos a poner unos videos de él, que está ahí en el centro, que se dio a conocer por sus brutales redadas en contra de los inmigrantes, separando familias, utilizando a estos agentes que no querían ser identificados. Y Greg Bovino, después de la muerte, algunos dirían del asesinato de dos ciudadanos de los Estados Unidos en Minneapolis, fue destituido. Y fue destituido, pasó de Minnesota a una base en California, y la última información es que Greg Bovino se va a retirar. El diario The New York Times sugiere que dentro de su retiro, además por la muerte de estos dos ciudadanos de los Estados Unidos, hubo algunas declaraciones en contra de la religión de uno de los funcionarios norteamericanos que empujó al retiro de Greg Bovino. Pero Greg Bovino, que es uno de los principales responsables de las brutales redadas en contra de los inmigrantes latinos, va a renunciar y para finales de marzo estará fuera. Vamos a hablar de la dislexia. La dislexia es una discapacidad en el aprendizaje, eso es todo. Pero grandes líderes, grandes poetas, grandes artistas, grandes políticos en el mundo y en la historia han tenido dislexia y no pasa absolutamente nada. Desde luego, nadie jamás debe ser echado a un lado, nadie jamás debe ser puesto en otra posición sencillamente por tener dislexia. Pero el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, acaba de hacer unas declaraciones de una ignorancia gigantesca a nivel médico, porque está sugiriendo que Gavin Newsom, el gobernador de California, no podría ser líder de los Estados Unidos por tener dislexia. Yo lo acabo de entrevistar, hablamos ampliamente sobre todo eso, y me explicaba cómo él había veces en que no podía leer correctamente, pero tiene su propio método para tener éxito en la vida. Es decir, la gente con dislexia puede tener perfecto éxito en la vida, pero el presidente de los Estados Unidos ahora ha decidido atacar a la gente que tiene dislexia, y esto fue lo que dijo.
That's how crazy it's gotten with a low IQ person. You know, because Gavin Newsom has admitted that he has learning disabilities. Honestly, I'm all for people with learning disabilities, but not for my president. I think a president should not have learning disabilities, okay? And I know it's highly controversial to say such a horrible thing. The president of the United States, Gavin Newsom, admitted that he has learning disabilities, dyslexia. Estas son yo creo, gravísimas declaraciones, totalmente ignorantes declaraciones del presidente de los Estados Unidos sobre la dislexia. Esto es increíble que el presidente de los Estados Unidos lo esté diciendo. Y no le contesta a Gavin Newsom. Yo estoy seguro que Gavin Newsom eventualmente le va a contestar, pero la esposa de Gavin Newsom, Jennifer Siebel, la esposa del gobernador, salió a defender a las personas que tienen dislexia y a denunciar al presidente por decir cosas que no son ciertas. I just witnessed Donald Trump's comments about learning disabilities and my husband, Gavin Newsom, and I honestly had to take a beat. Suggesting that someone with dyslexia, or any learning difference for that matter, is somehow less capable of leading or achieving is extremely ignorant and offensive. Dyslexia is not a measure of intelligence. In fact, quite the contrary, and learning differences do not determine someone's potential. On the contrary, some of the most successful leaders in business and the world have dyslexia. Day in and day out, Trump says things that make him unfit for office. He degrades our vulnerable communities, our institutions, even the Constitution itself. And somehow we're told to ignore it, turn a blind eye, pretend everything is normal. Guess what? It's not. And we're fed up. As someone who grew up in a Republican household, shame on the Republican Party for normalizing this vile specimen of a human being stationed at the top of their party. There are millions of kids in this country with learning differences who are already working twice as hard to keep up. Kids who are trying to believe in themselves. I know this personally. A few of my children learn differently. I see the emotions, the toll, the coping mechanisms, the extra hours, the grit it takes them every single day. And I know they're going to be fabulous. Learning differences don't make you less intelligent, they don't make you less capable, and they certainly don't make you less worthy of leadership. They make you special. And honestly, if we're going to talk about what's disqualifying in a leader, let's talk about that. A convicted felon, a man found liable for sexual abuse, a man notorious for degrading female journalists, a man with a track record for bankrupting businesses, a man whose name has shown up thousands of times in the Epstein files, a man who sends masked extremists to terrorize Black and brown communities and rip kids away from their families, the most corrupt president in our nation's history. Everything that Donald Trump represents is frankly beyond disqualifying. Y aquí la reacción de la esposa de Gavin Newsom, el gobernador de California, ante las verdaderamente ignorantes y falsas declaraciones del presidente Donald Trump sobre la dislexia. Esto va a generar, desde luego, un debate enorme a nivel nacional, pero discriminar a la gente por dislexia, como ha sugerido el presidente de los Estados Unidos, es totalmente inaceptable en un país como los Estados Unidos. Salto a Cuba. La noche de anoche fue terrible para los cubanos. 100% del sistema eléctrico colapsó. Más de 9 millones de cubanos han sido afectados. Estaba haciendo un poquito de investigación. En Cuba hay entre 5 y 6 plantas termoeléctricas que están funcionando y desde luego que necesitan de gasolina y combustible de otros países para poder funcionar. Estas son imágenes de La Habana, prácticamente en negro, porque no hay nada que pudiera verse en el 100% de la isla cuando el sistema colapsó. Desde luego, Cuba se ha quedado sin el suministro de petróleo por parte de Venezuela, se ha quedado sin el suministro de petróleo por parte de México ante las presiones o amenazas del presidente Donald Trump. Ya que estamos hablando de Cuba, Donald Trump dice que tan pronto tenga un poco más de tiempo para concentrarse en Cuba, que las cosas ahí van a cambiar, pero acaba de decir dos cosas muy fuertes Donald Trump. Primero, que él va a tener el honor, la traducción es mía, dice que él va a tener el honor de tomarse a Cuba. Repito, Donald Trump dice que va a tener el honor de tomarse a Cuba y que él puede hacer lo que quiera con Cuba. Yo nunca había escuchado a nadie hablar de esa manera. Entiendo que el sistema comunista es terrible, entiendo el sistema represivo de la isla,
pero hablar así del pueblo cubano es algo totalmente nuevo. Donald Trump hablando sobre Cuba. I think Cuba, I don't know, in its own way, if tourism and everything else, it's a beautiful island, great weather. When will the United States do it? I do believe I'll be having the honor of taking Cuba. That'd be good. That's a big honor. Taking Cuba. Taking Cuba in some form, yeah. Taking Cuba. I mean, whether I free it, take it, I think I could do anything I want with it. You want to know the truth? They're a very weakened nation right now. They were for a long time. Yo creo que aquí lo importante es si él cree que taking Cuba, tomarse a Cuba, es la solución. ¿Cuál es la fórmula en Cuba? ¿Será la fórmula venezolana, es decir, afectar la economía, más no el sistema político, el sistema dictatorial? ¿O será la fórmula de Barack Obama, quien hace poco más de una década inició negociaciones comerciales con Cuba? ¿Cuál es la fórmula para tomarse a Cuba? Salto aquí a los Estados Unidos. Vamos a hablar de Robert F. Kennedy, el secretario de Salud, quien acaba de sufrir un rechazo fuerte de un juez. Robert F. Kennedy hace unas semanas había decidido que el número de vacunas que reciben los niños en los Estados Unidos se debería de reducir. Los médicos consideran que esto es una equivocación y un juez ha decidido que Robert F. Kennedy, el secretario de Salud, no puede imponer el número de vacunas en los niños de los Estados Unidos y no los puede reducir. Y aquí el debate es sumamente sencillo. ¿A quién le crees tú? ¿A un político como Robert F. Kennedy o le crees a los doctores? Yo le creo a los doctores. Un juez está de acuerdo en que hay que creerle a los doctores y ha eliminado por el momento la orden de Robert F. Kennedy de reducir el número de vacunas para los niños. Esta noche un partidazo de béisbol entre los Estados Unidos contra Venezuela. Venezuela le ganó sorprendentemente a los italianos. Yo no sabía que se jugaba también el béisbol en Italia, pero lo que más me llama la atención de todo esto es cómo le estamos llamando a este gran campeonato de béisbol a nivel mundial. Cuando se habla de The World Series, la serie mundial aquí en los Estados Unidos sobre el béisbol, a mí siempre me llama la atención porque hablan de la serie mundial, pero solo veo equipos norteamericanos. En cambio, este clásico mundial realmente tiene a los mejores jugadores de béisbol de todo el mundo. Yo sé que hay todo un debate, no les va a gustar lo que digo, pero me parece que la verdadera serie mundial es la que estamos viendo y la que veremos esta noche entre el equipo de los Estados Unidos y el equipo de Venezuela. Eso por una parte. Por otra, me llama muchísimo la atención. Ocurre también cuando México juega en partidos de fútbol, soccer aquí en los Estados Unidos, en donde el estadio se llena de fanáticos de los Estados Unidos y muchas veces en partidos importantes se llevan el partido al norte del país donde hay menos fanáticos mexicanos. Bueno, me parece que esto es ya imposible hacerlo en el clásico mundial de Venezuela en contra de los Estados Unidos, donde sin duda, yo estoy totalmente seguro, habrá más venezolanos que estadounidenses. Muy bien, esto es lo que tenemos, son algunas de las principales noticias, pero ahora tengo una conversación, me parece interesante, sobre la guerra, sobre el papel de la religión, sobre los inmigrantes, con Samuel Rodríguez. Él es el líder de la Conferencia Nacional de Liderazgo Cristiano Hispano. Regularmente me gusta hablar con él para entender su punto de vista. Y aquí la entrevista con el pastor Samuel Rodríguez.